Qué bueno es saber y poder contar con ustedes, amigos y amigas. Hoy queremos ver las actitudes de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Quiero iniciar hoy esta celebración, esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar justamente un texto muy especial, como Jesús decía a la gente, una actitud muy humana. Del capítulo 8, versículo 2 y 3. Siento lástima de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si les envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos aprender hoy sobre esta realidad de las actitudes humanas de Jesús en el Evangelio. Pero ir mirando todo el engranaje, cómo el autor del Evangelio, Marcos, trató de presentarnos esta hermosa imagen de Jesús en su Evangelio, con una clara visión de un hombre dinámico, pero totalmente convencido del proyecto que el Padre tenía para cada uno. Quisiera iniciar esta reunión con una oración del cardenal Martini. Señor, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas, amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos. Tus objetivos, mis objetivos. Los que me ven, te vean, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor, así sea. Le pedimos esta gracia al Señor y a su Espíritu para que nos ayude en esta tarea. Gracias por todo el apoyo que he recibido, gracias por las suscripciones al canal y por el seguimiento. Realmente es alentador poder sentir esa presencia fuerte de cada uno de ustedes en este proyectico. Yo digo proyectico porque es pequeño, está puesto justamente para que podamos ir caminando de la mano del evangelista Marcos para conocer la persona de Jesús. Voy a entrar en tema y les pido no disculpas, sino paciencia un poquito, porque voy a proyectar la pantalla. Algunos me dicen, Alberto, no te vemos. Bueno, tampoco soy tan lindo, ¿no es cierto? Pero la cara siempre hace interactuar de manera mejor. Sin embargo, todavía no estoy en esas capacidades técnicas para hacerlo, pero lo hago de corazón y creo que lo más importante, si ustedes lo reciben de corazón, será grande la corazonada que recibiremos del Señor al conocerlo un poco más. Bien, entonces empezamos. Las actitudes de Jesús en su predicación es justamente lo que queremos ver. Jesús aparece allí con un león. Ustedes se dirán, ¿por qué aparece, Marcos? ¿Por qué aparece Marcos identificado con el león? Porque prácticamente su evangelio, en el versículo 2 del primer capítulo, empieza en el desierto, una voz que clama en el desierto.
Entonces, los antiguos, tomándose de las figuras que aparecen en Ezequiel y en el Apocalipsis, han atribuido a cada uno un personaje. A Marcos, el león; a Mateo, también una figura, es el toro, es el hombre, porque es la genealogía. A Lucas es el toro, porque es en el templo, allí donde Simeón recibe, en el templo recibe la visión y el anuncio del nacimiento. Y Juan es del águila, el que vuela alto, el gran teólogo. Bien, la predicación de Jesús. Marcos, luego de relatarnos la experiencia de Jesús en el desierto por 40 días, nos presenta al mismo Jesús urgido, afanado en el sentido de la rapidez misionera, de anunciar y dar a conocer ese mensaje de la buena noticia. Recuerden que habíamos dicho de que Jesús tenía la experiencia en el desierto de discernir de qué manera llevar a cabo ese ministerio de la buena noticia, del anuncio de la buena noticia. Entonces, ahora, ¿cuál es esa buena noticia? El evangelio que Jesús anuncia. ¿De qué manera presenta a Dios? ¿Cuál es la imagen que Jesús comunica de Dios? Recordemos que el autor, o sea, Marcos, presenta a Jesús en diferentes actividades, desplegando el desarrollo de una semana de anuncio y prácticas liberadoras de Jesús para hacer presente el reino de Dios. Lo vemos desplazándose de un lugar a otro, en Cafarnaúm, realizando diferentes actividades, llamando a personas, encontrándose con otros, dejándose invitar a la casa, retirándose a orar y finalmente se desplaza a otros lugares. Quiere dejar claro cuál era su mensaje central del anuncio. Y tenemos una pequeña geografía. Les presento aquí un mapa que ya lo había presentado en la primera catequesis, pero ahora lo amplié un poquito. Marcos ubica geográficamente muy bien las actividades de Jesús. Casi toda la misión la realiza en Galilea, este gran círculo aquí al norte. Pero recordemos que Juan bautizaba en Judea, aquí en la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Y allí está el desierto. En Galilea no hay desierto. El desierto de Judea está aquí, en este lado, donde la tradición ha puesto el lugar de las tentaciones de Jesús. Después de las tentaciones de Jesús, Jesús se desplaza y se va a Galilea, a Cafarnaúm, donde anuncia. Y en Cafarnaúm, él se desplaza por los distintos lugares de aquí de Galilea, Cesarea de Filipo, Betsaida, Cafarnaúm, Caná, Nazaret, Magdala. Se va a la región de Tiro y Sidón, se va a la Decápolis, en fin, todos estos lugares. Y solo al final dice, después del capítulo 8, versículos 30 en adelante, Jesús va desplazándose, pero todavía tiene su experiencia en el monte Tabor, la transfiguración, y sigue poco a poco desplazándose. No sabemos cuánto tiempo lleva, pero llega hasta Jericó. En Jericó, recordemos, estamos en el capítulo 10, al final del capítulo 10 de San Marcos, donde cura el ciego de nacimiento, el hijo de Timeo, Bartimeo, y de ahí sube hasta Jerusalén. Jerusalén se desarrolla la última actividad de Jesús, la última jornada de Jesús, o las últimas jornadas, y donde se lleva a cabo el sacrificio, la muerte de Jesús, pero también la resurrección. Sin embargo,
la resurrección no se anuncia en este lugar. Él cita de nuevo a los discípulos en Galilea. Allí me verán. A las mujeres en el versículo 7, capítulo 16, les dice: vayan y digan a Pedro y a los discípulos que los precederé a Galilea, allí me verán. Entonces, este es un poquito la geografía por donde se desplaza Jesús en este tiempo. El reino de Dios era su sueño, el sueño de Jesús y también el sueño de Dios su Padre. Así lo había entendido él. Él no predicó a Dios ni se predicó a sí mismo, sino al reino de Dios. Y dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15, yo les invito a que tengan la Biblia abierta porque vamos a ir repasando los distintos versículos de esos primeros capítulos y después vamos a recorrer un poco todo el Evangelio de Marcos. Pero ténganlo abierto para poder fijarse y quizás hay algunas cosas que no nos dimos cuenta. Eso no es malo, sino sencillamente no nos habíamos dado cuenta. Lo bueno es percatarnos ahora de eso. En el versículo 14 y 15 dice: después del arresto de Juan fue arrestado en Judea, posiblemente Herodes lo metió en un gran palacio que tenía en Maqueronte, que estaba junto al lago, al Mar Muerto, allí en las serranías de Judea. Se considera que estuvo allí preso. Entonces dice así: después que Juan fue arrestado por Jesús, se dirigió a Galilea, o sea, el camino, y allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, recuerden, el Evangelio, la buena noticia, es una nota repetitiva que tiene Marcos para dejarnos como con fuerza el sentido realmente de la vida, de saber entender qué es el Evangelio. Y proclama: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Vamos a mirar un poco qué significa este versículo. ¿Qué significa esa proclamación que nos presenta Marcos en boca de Jesús? Es el primer resumen de su predicación y desde allí se desarrolla toda una agitada jornada. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué ha cambiado? Todo sigue igual que antes para los habitantes de Judea, los habitantes de Galilea, la gente pobre, los dirigentes, todo sigue igual. Ahora, ¿cuál es el kairos, el tiempo nuevo que se avecina? ¿Cómo verlo? ¿Cómo entenderlo? Y ahí la necesidad de saber observar para entender que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, para los judíos? Porque cada uno tenía una idea distinta. Los fariseos se imaginaban que el reino de Dios y el Mesías llegaría cuando se observase la ley perfectamente, porque eran ellos los observantes de la ley. Entonces un rabino tenía que ser el Mesías. Los sacerdotes, ¿cómo pensaban ellos? Pensaban lógicamente como un Mesías que llegaría cuando asomara un nuevo sumo sacerdote, que desde el templo dirigiría todo. Los celotes, el grupo de aquellos que eran más o menos unos revolucionarios en su tiempo, las revueltas, ¿cómo lo entendían ellos? Ellos esperaban un nuevo David político que restaurara el reino de Israel. Y el pueblo, ¿cuál era la expectativa del pueblo? El Hijo del Hombre, el Hijo de David, todas estas expectativas.
Dice, pero nada de esto había ocurrido. Y sin embargo, Jesús proclama, el reino de Dios está cerca. O sea, está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué significa toda esta realidad? Si cada grupo lo entiende distinto. Y él agrega, conviértanse. ¿Qué significa convertir? Cambiar de vida, una metanoia, un darnos vuelta, un empezar a pensar distinto, un comienzo nuevo desde adentro. Todos esperaban, incluso los discípulos, que el verdadero Mesías y el reino de Dios vendría desde afuera. Pero Jesús dice que no es observando la ley y la tradición y la instauración del reino de David, sino es un cambio en el pensar y el actuar. Jesús tiene un punto de vista muy diferente a ellos. Es desde dentro. Cuando él después habla, no es con lavar las cosas que nosotros nos hacemos puros, sino es desde nuestras intenciones, desde nuestros pensamientos, desde el corazón del hombre. Y al final pide un acto de fe. Crean en la buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia para creer en ella? Es toda la novedad que comienza a existir alrededor de la persona de Jesús. Por eso exige un acto de fe, creer en su palabra. Una noticia que no resultó ser buena para todos, porque algunos se sintieron muy sorprendidos, muy golpeados, muy cuestionados. Para otros era la buena noticia. Y para otros era sencillamente un dejarse cuestionar y quizás no entender hasta el final. ¿Cómo creer en un Mesías tan humano? ¿Puede Dios manifestarse de esta manera? ¿Cuáles son las emociones que aparecen en el Evangelio que son muy humanas, que reflejan casi que no muestran a Jesús como hijo de Dios? Primeramente, la compasión. El texto de Marcos 1:41, si tienen a mano la Biblia, nos dice, Jesús conmovido extendió la mano, lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Es justamente aquel leproso. Cuando Jesús, después de la predicación y la misión de los discípulos, se van a otro lugar para descansar, dice, al desembarcar, es el texto de 6:34, al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellas porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Y en el capítulo 8, versículo 2 dice, me da mucha pena esta multitud porque hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer. La indignación. En el 3:5 dice, entonces dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. De pronto ustedes recuerdan el texto en capítulo 3, versículo 5, el que tenía la mano tiesa, que estaba en la sinagoga. En el capítulo 10:14, al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Se indigna porque los discípulos no querían que se acercara a los niños, estaban en la mentalidad de todos los judíos de la época. Los niños no contaban. Él siente angustia y dolor frente a la proximidad de su muerte, cuando fue al Monte de los Olivos y llevó a Santiago y Juan, dice, comenzó a sentir temor y angustiarse. Y les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Jesús gimió. En el capítulo 7, versículo 34, nos dice, Jesús levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Le abre los oídos y los ojos al
sordomudo. Y en el capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús suspirando profundamente dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? No recibirán ningún signo. Muy cercano a los niños. Tenemos otra vez este versículo hermoso de dejen que los niños vengan a mí. Y en el versículo 16 dice, después los abrazó, los bendijo imponiéndole las manos. Se impacta porque el joven dijo que había cumplido todas las cosas y lo miró con cariño y dice, solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al final, extrañado por la falta de fe de los suyos, se fue a su tierra y allí no lo aceptaron. Y dice, un profeta despreciado solamente en su pueblo, en su familia, en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro. Esas son las emociones, las actitudes. Pero, ¿cuál es el reino? ¿Qué es el reino de Dios para Jesús? Para Jesús el reino de Dios era su proyecto de vida, por lo que gastó su vida, por lo que se jugó, por lo que entregó toda su vida. Marcos presenta ese ideal, la utopía de Jesús en las distintas actividades de la primera semana. Vamos a ir mirando. En primer lugar, en el capítulo 16 al 20, dice el texto cuando llama a los discípulos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca y a sus trabajadores, se fueron con ellos. Ahí vemos estar con Jesús. La comunidad que él sueña es que todos sean hermanos, iguales. Nadie tiene más. Una igualdad entre el varón y la mujer. Después dirá de los bienes compartidos, una amistad. Después le va a ir recalcando a esa comunidad que el poder es servicio, que tienen el poder para atar y desatar, que tienen que rezar, que piden que recen, que vivan la alegría de estar juntos. Todas estas características de una verdadera comunidad que sigue a Jesús. La otra característica es una pedagogía liberadora. En el capítulo 21 y 22 dice, después de elegir los discípulos, sigue el texto. Fueron a Cafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Es un lenguaje simple, reflexiona a partir de los hechos y las cosas de la vida, enfrenta a los discípulos con los problemas del pueblo, les hace ver las dificultades, enseña con autoridad y se acerca a todos sin distinciones. Qué importante tener en cuenta eso. Y nosotros, la tercera pregunta, Jesús nos da vida. En el versículo que sigue a este texto, en la misma sinagoga, es como la iglesia donde uno espera, o en la capilla del barrio, donde uno espera encontrar gente buena. Pero, oh sorpresa, en la sinagoga había un endemoniado. Y dice, había un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. Y todos quedaron admirados y decían,
¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y éste le obedece. Y pronto se extendió su fama por todas partes en toda la región de Galilea. Recuerden que hasta ahora, aunque dijeron el santo de Dios, ninguna persona se percató. Ay, caramba, ¿será que es el Mesías? Sencillamente se quedan sorprendidos por la actitud con que trabaja, con que ordena. Él justamente con su accionar combate el hambre, la enfermedad, la tristeza, la ignorancia, la soledad, la injusticia, el miedo, el sufrimiento. ¿Qué más sufrimiento es que una persona que no es libre, que está poseída de tantas cosas, de tantas realidades? Y por eso Jesús dignifica a la mujer como cuarta característica en el versículo 29 al 34. Al salir de la sinagoga, como era sábado, no podían caminar mucho. Pedro y Andrés lo invitan a su casa y se fueron juntos Santiago y Juan. Eran los cuatro, el grupito de los cuatro. Dice el texto que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Cura la suegra de Pedro, pero no es el sentido solo de ponerse a servir. Entra en la diaconía con el Señor, la convierte en discípula. A las mujeres las convierte en sus discípulas. El resucitado se aparece ante María Magdalena y las otras mujeres y son ellas las encargadas de evangelizar a los discípulos, a Pedro y los demás que verían al resucitado en Galilea, según el capítulo 16, versículo 7. Qué bueno es tener en cuenta eso. Pero ese mismo día allí, dice, al atardecer, había allí muchas personas y le llevaron los enfermos y endemoniados. Hay un pequeño resumen aquí. Y la población entera se golpeaba a la puerta y él sanó a muchos de diferentes males. Expulsó a los demonios, pero a estos no lo dejaban hablar porque sabían quién era él. Y Jesús revela el rostro cariñoso de Dios. ¡Oh, sorpresa! En el versículo 35 dice, muy de madrugada, Jesús antes de amanecer se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Jesús no se contenta con el éxito. Trata de mantener esta relación de ser el Hijo amado del Padre. Su discernimiento hecho en el desierto tiene que seguir reforzándose con la oración. Jesús en su relación con Dios no solo manifiesta su confianza, sino la conciencia de vivir una relación con Él, estrecha, cercana, para que no nos confundamos en nuestro caminar. Y los discípulos, lógicamente, lo buscaron. Y al final, cuando lo encontraron, le dicen, y es justamente cuando Él les da la pauta, ¿qué es y para qué ha venido? Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron dijeron, todos te andan buscando. Claro, con el éxito que tenía el día anterior, ¿cómo no lo van a buscar? Pero él respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, porque para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías de toda Galilea, expulsando los demonios. Qué insistencia en la expulsión del mal, pero qué apertura misionera, qué conciencia misionera trata de inculcar en los discípulos desde el primer momento. Y pide que tengan actitudes ecuménicas, abiertas al diálogo, que tanta falta nos hace. Eso cerrazones del corazón y pensar que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad está en el Evangelio.
y nos tenemos que acercar poco a poco a este evangelio, a la persona de Jesús, que Él es la verdad en sí, y juntos con los otros que también buscan la verdad, encontrar la forma de dialogar. Y Jesús convive y acoge a los débiles. Cuando se van para otra parte, dice el texto que se fueron a otros lugares. Y cuando fueron por allá, se acercó un leproso y le suplicó de rodillas. La actitud de rodillas es la actitud suplicante, la actitud de un pedido muy especial. Y le dijo, si quieres, puedes curarme. Jesús conmovido, o sea, se le revolvieron las entrañas. Era un decir muy nuestro, se le revolvieron las tripas al ver justamente el sufrimiento de esta persona. Extendió la mano, lo tocó diciendo, lo quiero, queda limpio, queda purificado, quede curado. Dice, al instante se le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió advirtiéndole, no se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que conste que has quedado sano. Él, sin embargo, no pudo quedar, sino que entusiasmado fue pregonando. Tenían que presentar para rey la ofrenda de la purificación para reincorporarlo otra vez a la vida pública de la comunidad. Por eso Jesús recibe a los que no son recibidos, a los que son rechazados, los inmorales, los herejes, los impuros, los colaboradores del imperio, los pobres. A todos ellos Jesús los acoge porque son los débiles de los débiles. Y Jesús desenmascara la falsedad del poder. En el capítulo 2, es el nuevo capítulo, cuando termina esa semana, dice, después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaúm y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos y ya no había siquiera lugar junto a la puerta para anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y unos maestros de la ley empezaron a pensar en sus adentros, ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Y Jesús se dio cuenta, dice, ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todos quedaron sorprendidos. Termina el texto diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante. Esto es la realidad. Jesús aclara, desenmascara. Jesús viene a mostrar cuál es el rostro de Dios, cuál es el actuar de Dios, qué es lo que quiere Dios en realidad. Que nosotros nos sintamos oprimidos por la ley o libres y sanos, siendo hermanos y hermanas uno con el otro. Jesús, a pesar de sentir una gran oposición al proyecto del reino, durante toda su predicación hace énfasis en algunas actitudes que sorprenden a sus oyentes.
nosotros hoy podemos preguntarnos cada uno en nuestro corazón y no tengamos miedo. ¿Creemos de verdad en el proyecto de Jesús? ¿Creemos de verdad hoy de que Jesús a mí me puede transformar? Que Jesús me pueda hacer su discípulo sin que yo esté juzgando al que está trabajando conmigo, al que hace de pronto las cosas mejor que yo. ¿No despierta en mí envidia? ¿No despierta en mí un egoísmo? Pero no, Jesús, ¿qué es lo que tiene? Una cuestión muy clara. Esa utopía que presenta, ese proyecto, él tiene fe en que ese proyecto va a triunfar. No es ingenuo, es realista. Dice, me matarán, pero a los 3 días resucitaré, dice, en los anuncios que va haciendo a sus discípulos. Y ya frente a los fariseos, cuando está preso, le dice, un día verán a este hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, viniendo en medio de las nubes. O sea, el triunfo él se lo asegura, pero llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, aparece al final del Evangelio. Por lo tanto, el triunfo está asegurado, según el evangelista. Y él siempre vive una actitud de servicio. Jesús sirve por todos lados y recalca con una fuerza casi insistente, casi repetitivamente, machacona. No vengo para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida por los demás. Se adapta a la capacidad de la gente. No les pide más, sino trata como de expresarles en parábolas y de una u otra manera. Siempre humano, siempre alegre, siempre sencillo, siempre cercano a todos. Se mezcla con todos, se deja cuestionar y cuestiona al mismo tiempo. Jesús es lo nuevo. Es impactante cómo Juan el Bautista lo captó desde el comienzo. Detrás de mí viene otro mucho más grande que yo. El Padre Dios lo dice, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Y él mismo declara en el capítulo 2, versículo 22, después de ser cuestionado tanto por el ayuno, y él dice, y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres y se perderá el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. O sea, hay que tener un corazón nuevo, algo que contendrá este nuevo mensaje. No se puede con un corazón viejo. Tiene que ser renovado, nuevo. Jesús levanta a los caídos. Al paralítico le dice, levántate, toma tu camilla y anda, como hemos visto recién. Al de la mano seca, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, le dice, Jesús entonces dijo al hombre de la mano atrofiada, paralítica, levántate y ponte en mi medio. Y a ellos le dijo, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Entonces, mirándole con indignación y tristeza por la dureza del corazón, dijo, extiende tu mano. Y la sanó. A la pequeña niña, la hija de Jairo, le dice, niña, aquí te digo, levántate. Y le hace incorporar. A la mujer pagana le dice, vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. ¿Y qué dijo? Que los perritos también comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. O sea, no hace falta mucho, hay que tener gran fe. Y Jesús anima a los miedosos, a los discípulos, dicen, todavía no entienden ustedes cómo es posible. Cuando están en la barca, dice, ¿por qué son ustedes tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Al de los oídos tapados,
y los ojos enceguecidos le dice, ábrete. Y a todos le dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Qué bueno es tener esta gran actitud. Jesús anima cuando el miedo se apodera de nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia. Cuánto miedo, cuánto temor, cuánta angustia, pero no, Jesús nos ayuda en eso. Además, humaniza a los atormentados, los libera del fanatismo. Cállate, sal de este hombre, el espíritu inmundo. Al otro ordena la tempestad, cállate, quieto. Hace oír a los y hablar a los sordos, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y no entres más en él. Y hace cuerdo y tranquilos a las personas. Recordemos al ciego de Gerasa, ese es el texto en el capítulo 5, al otro lado, en el territorio pagano, cuando finalmente le echa los demonios que tenía y le quería seguir, dice, no, vete a tu casa con los tuyos, cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo, anúnciale a ellos. El Señor realmente nos transforma y nos humaniza. Jesús privilegia a los necesitados. Al marginado leproso le dice, queda limpio, y lo toca. Al despreciado Leví, sentado a la mesa de los cobradores de impuestos, le dice, sígueme. Y después, cuando está a la mesa, cenando, comiendo con él y con todos los pecadores, le dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A los despreciados, a la mujer enferma, dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana. La que después de 12 años le dijo, con solo tocarle el fleco de su manto quedará limpio. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana. Ante los hambrientos, le dice a los discípulos, denles de comer, y les recrimina, ¿cuántos panes tienen? Qué importante. Y privilegia justamente a los sencillos. Esta viuda pobre ha dado más que todos los ricos, porque ha echado en la alcancía lo que tenía para vivir, confiándose en Dios. Y Jesús es solidario. Jesús, cuando los discípulos vienen cansados de la misión, le dice, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar. Pero cuando llegan, los otros se habían acercado a él y, dice, sintió compasión al ver la multitud, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles a todos ellos. Qué importante es esta realidad. Jesús no solo les enseña, sino también les da de comer. Es el solidario. Jesús es cariñoso con los niños. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impidan? El reino de Dios es para los que se parecen a ellos. Y los abrazaba y los bendecía. Eso es un cambio total, casi un cambio de 360 grados para volver a mirar hacia el otro lado de donde veníamos y decir cómo es que el hombre grande privilegia a los niños, porque en los niños no hay doblez de corazón. Eso es lo que pide el Señor. Jesús transmite la confianza en Dios. Cuando él maldice la higuera, los discípulos le dicen, mire, la planta que usted maldijo está seca. Y dice, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate y arrójate al mar, si no duda en su corazón, se le concederá. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. La enseñanza que da a sus discípulos en Jerusalén, en el camino de Betania a Jerusalén. Y ahí mismo
También les recalca a los judíos, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. No es el muerto el que está allí solo en el cumplimiento, sino el que espera la vida. Y denuncia las injusticias. Dice, los que se consideran jefe de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Cuando Santiago y Juan piden los primeros puestos, ¿cómo le habrá revuelto el estómago a este pobre Jesús que les venía enseñando y 3 veces le enseñó justamente el camino de la cruz y al final le piden ocupar los puestos? Yo generalmente, o muchas veces digo, parodiando, le piden el puesto del ministro del Interior o de la presidencia y el de Economía. Qué tristeza. Y muchas veces también nosotros ambicionamos cargos, ambicionamos puestos. Y sin embargo, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en refugio de ladrones. Cuando nuestros templos, nuestros lugares de oración no ayudan para dignificar, se vuelvan un poquito eso. Vuelve un negocio. Los maestros de la ley se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan en largas oraciones, pero serán juzgados con mucha severidad. Qué reclamo, qué dureza en estas palabras de Jesús, cómo denuncia. Y no hemos aprendido 2000 años. ¿Cuánto nos faltará? Y Jesús pide renuncias. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Hay que saber renunciar, hay que saber dejar nuestras propias seguridades. Seguir a Jesús es saber caminar, saber tomarlo en serio, es caminar, es mirar a este Señor, a este Galileo, a este Nazareno, para que de verdad podamos seguirle a Él, caminarle, creerle a Él. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. ¿Cuánto nos cuesta el servicio? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. ¿Puede beber la copa que estoy viviendo yo? Le dice a los zebedeos. Sí, pues es la copa de la amargura. Cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Claro, el perdón nos abre las puertas del paraíso. Nos habilita para entrar. Y Jesús es exigente con los ricos. Al joven rico que quiere ser su discípulo dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y como se fue entristecido, dice, qué difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿En dónde pongo yo mis seguridades? ¿En dónde pongo yo todo lo que tengo? Y Jesús une fe en Dios y fe en el hombre. Cuando el discípulo le pregunta cuál es el mandamiento más importante, Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que eso. Lo dice en Jerusalén, cuando está ahí con los fariseos, y lo relata el capítulo 12, versículo 30. Un sábado, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Los recrimina cuando son tan legalistas y dejan al hombre enfermo con la mano atrofiada. Jesús es realista. Él sabe que las cosas no son fáciles, que en su nombre, cuando verán, muchos cristos falsos vendrán. Estén preparados para discernir. Ustedes serán odiados por mi causa, por causa de mi nombre. Dice, abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ya los había prevenido antes. Y dicen, ¿será porque no tenemos pan? Dicen, ay, pobres inocentes ustedes. Todavía no saben. Es que la maldad es eso, hay que tener cuidado. Pero también predice, uno de ustedes me va a entregar.
Y qué duro escuchar, esta noche me negarás 3 veces. Por eso hay que mirar bien, que nadie los engañe, porque vendrán en mi nombre predicando muchas cosas, pero cuidado, no los sigan. Por eso Jesús no tenía el tono legalista y regañón de los escribas, ni su Dios era como el de ellos, un Dios lejano, impositivo, cruel, juez inflexible. Él hablaba desde una experiencia muy cercana de Dios, llena de esperanza, siempre a favor de la vida. Es posible un mundo nuevo. Abandonen su pesimismo. Eso es lo que Él nos está queriendo decir. Por eso cambien su corazón para que puedan aceptar la gran noticia de Dios siempre bueno. Qué importante para nosotros tener en claro esta realidad. Qué importante para nosotros ser positivos, ser optimistas y realmente conocer a Jesús. A veces nos quedamos demasiado en prácticas, demasiado en cumplimientos. Por eso voy a salir de esta pantalla. Antes voy a invitarlos para el próximo jueves, donde vamos a ver Jesús y los fariseos. ¿Qué tal este encuentro con ellos? ¿Cómo se las arreglará Jesús? Pero voy a compartir algo así para que me puedan ver. Este texto o esos textos que hemos repasado en el día de hoy, mirando un poco las actitudes humanas, a mí personalmente me llenan de ánimo el corazón. No saben cuánto. Y lo digo de verdad, no digo por decirlo. Si no fuesen por esos textos, quizás más de una vez hubiese sucumbido en mi caminar, en mi intento de misionar, pero no. Jesús creyó que el proyecto de Dios, del Padre Dios, el de un reino nuevo, de una utopía, de algo distinto es posible. Y si nosotros apuntamos a eso, aunque no logremos otra cosa que cambiarnos nosotros, que cambiar nuestro genio, que cambiar nuestra manera de pensar, que poder aceptar al otro, que saber escuchar al otro, hemos implantado el reino. No esperemos grandes logros. ¿A quiénes convirtió Jesús? Si hasta sus propios discípulos le abandonaron, le negaron, le traicionaron y todos se escabulleron. Pero él siguió creyendo. Díganle a Pedro y a los discípulos que los precederé y los veré en Galilea. Y son las mujeres, esas personas valientes y valientes de nuestro pueblo, valientes de nuestra iglesia, que siempre tienen la capacidad de ir a ver, de no darse por vencido, de saber de que algo bueno tiene que nacer. Y por eso fueron al sepulcro el tercer día para poder, aunque más no sea, saber, tener la certeza de haber hecho algo por este gran profeta, por este hermoso líder que tenían, por este gran rabino. Y se encuentran, por esa inquietud que tenían, con la sorpresa que el ángel le dice: buscan al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Amigos, que esto, y amigas, lógicamente, que esto sea nuestro leitmotiv. Saber que Cristo está resucitado caminando con nosotros, mostrándonos a cada paso que el evangelio es posible, que vivir la buena noticia es posible, que nosotros con nuestra vida estamos invitados cada día a hacer buena noticia para los demás. No nos cansemos de intentarlo una y otra vez. Y si hay que hacer como Pedro, llorar amargamente, pues lloremos. Hagamos esto.
no hay problema. Dios nos amparará, Dios nos cuidará, Dios acompañará nuestro caminar. Vamos a finalizar este recorrido y yo quisiera hacerlo con este texto justamente del Evangelio de San Marcos al final. Dice del capítulo 16, versículo 3 al 8. Las mujeres iban comentando entre sí, ¿quién nos retirará la piedra de entrada del sepulcro? Pero al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, no teman. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro, él va camino de Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro llenas de temor y asombro y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Palabra del Señor. Queridos amigos, ojalá nosotros tengamos la valentía también de descubrir al Señor. Las mujeres, dice el texto, que no lo dijeron, pero que los precedía a Galilea, porque al resucitado hay que descubrirlo cada uno personalmente.